En este video vamos a estar revisando los Soundpeats H3, los primeros auriculares inalámbricos que traemos al canal y que te puedo decir que me sorprendieron para bien por su calidad de audio, su cancelación de ruido y su comodidad. Así que gracias a la gente de Soundpeats México por enviarme este producto para dar mi opinión sincera en esta revisión. El estuche de carga se siente ligero aún con los audífonos dentro. El material y el diseño de esta parte me recuerda a los amplificadores de guitarra y de bajo, y algo que yo trataría de conseguir sería un case para este estuche, porque se ve que este estuche se puede rayar muy fácilmente, sobre todo de la parte superior. Los pines de carga del estuche hacen contacto correctamente con los audífonos. Ya me había pasado con otras marcas que al ponerlos en el estuche y sacarlos de vuelta, alguno de los dos audífonos no tenía carga porque los pines no hacían contacto como deberían, y con estos H3 no me pasó. Tenemos 5 pares de ear tips, el material es suave y cómodo, pero no hace un buen sellado pasivo del todo, por lo que si tienes ear tips de otros materiales, te recomiendo que las pruebes, porque estas podrían ayudar a mejorar un poco más la cancelación de ruido o el modo transparencia. Y ahora pasando al diseño, estos audífonos están muy inspirados en los IEMs, sobre todo por su transparencia, donde podemos ver al interior los drivers que contiene, que en este caso es uno dinámico de 12 mm y 2 de armadura balanceada. Por esto mismo del diseño y los drivers que usaron, el tamaño del auricular puede ser más grande de lo normal, por lo que no podría ser tan cómodo para personas con una oreja pequeña o algo sensible. Aquí lo estoy comparando con audífonos de otras marcas para que tengan una idea de cómo podría verse o más o menos de qué tamaño está y cómo se compara en tamaño a otras opciones. No serían mi primera opción para hacer ejercicio, sí son bastante cómodos y no se salen con tanta facilidad, pero creo que para esos apartados tenemos otros diseños también de la misma marca por si los quieren revisar. Y ahora pasando a la calidad de sonido, a mi entender creo que Soundpeats trató de llegar a dos tipos de persona con este audífono. A quienes buscan un auricular con buena calidad de audio, con buena potencia en los graves y que sean cómodos. Y en ese sentido creo que va a ser muy difícil que se decepcionen porque tienen muy buena presencia en los graves, muy buena calidad también, y por otro lado tenemos a las personas quienes quieren disfrutar de su música con la más alta calidad posible y en su mayor parte del tiempo que sea cableado y con DACs o amplificadores externos. Y para este otro tipo de público, puedo decir que lo hicieron bastante bien. Siendo sinceros, no he probado tantos auriculares Bluetooth tampoco, pero me parece que están a la altura de muchos auriculares cableados y que definitivamente se nota la configuración de triple driver para separar y dar una mejor calidad en todas las frecuencias. Empezando por los graves, están un poco más arriba del nivel que normalmente me gusta, pero entiendo perfectamente que es el gusto de la mayoría de la gente y en ese sentido entregan muy buena calidad. No llegan a ser tan limpios, tienen muy buena pegada, buena extensión en el subgrave y tenemos la opción de ecualizar en la aplicación e independientemente del dispositivo al que se conecten estos auriculares, esta configuración se queda guardada, pero llegué a notar que en algunas canciones, si subimos más de 2 decibeles en el subgrave, puede llegar a haber una ligera distorsión para que lo tengan en cuenta. En las frecuencias medias me parece que tienen claridad, buena presencia, buena transición entre los medios graves y los medios, pero pueden llegar a saturarse un poco en canciones que tengan muchos instrumentos compitiendo en ese rango de frecuencias, se pueden perder un poco las voces y se pueden sentir un poco atrás. Los agudos están muy bien detallados, en mi opinión no son sibilantes y para mi gusto personal aumenté un poco los agudos en las frecuencias más altas en la aplicación porque me parecía que se quedaban un poco atrás en canciones con muchos graves. La separación instrumental es un poco más amplia de lo que había probado con estos otros modelos. En estos era algo reducida, así que yo diría que en los H3 su separación instrumental es de tamaño medio. Los controles táctiles funcionan bien, pero pueden llegar a ser un poco sensibles y habrá veces en los que estemos ajustando el auricular que se van a activar alguno de estos controles para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la aplicación, tenemos dos opciones en cualquiera de los sistemas operativos que usen. Tenemos Beats Audio y Soundpeats. La que más he estado usando es la que se llama Soundpeats porque en esta aplicación se puede ver con números la cantidad de batería que tenemos en cada audífono y en el estuche de carga.
La ecualización manual me parece que también es más personalizable en esta aplicación, y en Android tenemos la opción para subir cada una de estas bandas individualmente. También tenemos la opción de modificar la apertura de estas para lograr una ecualización más musical o más precisa. En la aplicación tenemos algunos presets establecidos. Yo no los usé porque no me convencieron tanto en la descripción que daba y el sonido que obtenía. Yo usé más el ecualizador manual y tampoco usé tanto el ecualizador ajustable. Algo que me pasó al estar ecualizando de manera manual y guardar este ajuste fue que al salir de estos ajustes, el sonido de los audífonos se escuchaba más bajo de lo normal. La solución a esto fue reiniciar la aplicación, escoger alguno de los presets, volver a aplicar el ajuste que teníamos configurado manualmente y ya tendríamos de nuevo el volumen como debería de ser. Y en general estas aplicaciones funcionan bien, con algunos errores en su traducción al español, y te pide que te registres para poder conectar y configurar cualquier auricular de esta marca. En cuanto a estabilidad de conexión me parece que están bien. En los únicos 2 dispositivos donde tuve problemas de conexión fue en una Smart TV de Samsung. En esta se pierde el sonido cada cierto tiempo, y en el Galaxy S10 al activar el modo LDAC, al estar escuchando música en Tidal y bloquear el teléfono, se congela la música por 1 segundo más o menos y vuelve rápidamente a reproducirse. No siempre pasa, pero sí puede llegar a pasar. El modo de baja latencia funciona bien. Con el único dispositivo que tuve problemas fue con la Smart TV de Samsung. La conexión múltiple funciona bien, reproduce la primera señal que detecta, y para configurar esta conexión hay que conectarlo a un dispositivo, apagar el Bluetooth de ese primero, conectarlo a un segundo, y de esta manera ya los tendríamos conectados a los 2 dispositivos. El modo transparencia me parece que suena muy bien, tal vez un poquito artificial, pero sí se distinguen bien los sonidos del exterior. Tienen algo de ruido blanco que se percibe más en lugares interiores, no tanto en exteriores. Algo que me hubiera gustado tener es que pudiéramos controlar el volumen de este nivel de transparencia como en otras marcas. Su cancelación activa de ruido me parece que está bastante bien, mejor que el de otras marcas que he probado. El modo que más usé fue el 2 y 3, porque con el 1 y el 4 sentía como una presión en los oídos, cosa que no me pasó con el segundo y tercer modo. Y al activar cualquiera de estos modos, ya sea el de cancelación activa o el de transparencia, vamos a perder un poquito de calidad en la música. Sobre todo se perciben las voces, donde en algunos casos pueden llegar a ser un poco nasales al activar cualquiera de estos modos. La duración de su batería no varía tanto de lo que nos dice la marca en sus mediciones. Yo lo usé más que nada para escuchar música con el modo normal activado y con el DAC. Aquí te muestro qué configuraciones usé y cuántas horas de batería tuve con estas combinaciones. Y para tener una comparación con otras marcas como son estos Buds 3 Pro que tengo desde su lanzamiento, puedo decir que me parecen mejor en todo sentido los H3. En cuanto a calidad de sonido, cancelación de ruido y comodidad, en la única cosa que creo que los Buds 3 son un poquito mejor es en el modo transparencia. Se siente un poco menos artificial, pero en todo lo demás el H3 me parece muy superior. Los H3 tienen mejores graves, mejor subgrave, medios mucho más presentes, pero nada nasales como en estos Buds 3 Pro. En los agudos es donde menos diferencia noté. Estos tienen un driver dinámico y un planar, mientras que los H3 tienen 2 de armadura balanceada y uno dinámico. Aquí están más o menos a la par, pero en las otras frecuencias los H3 me parecen bastante mejores. Y esta fue mi revisión de los Soundpeats H3, unos auriculares que fácilmente puedo recomendar a quienes busquen algo con unos buenos bajos y que sean cómodos, y a quienes buscan algo con la calidad y la forma de los IEMs de manera inalámbrica. Y sin más que agregar por mi parte, hasta la próxima revisión. ¡Saludos!